Buenos días, queridos hermanos, espero se encuentren todos muy bien en este tiempo. Vamos a comenzar en esta mañana leyendo el Salmo 103. Salmo 103, versículo 1 y 2 dice: Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Te invito a que en este tiempo hagamos como el salmista, de pensar en los beneficios, en las bondades de Dios. Él después, durante todo el capítulo, menciona esas bondades y dice que Dios es el que lo perdona, Dios es el que lo rescata, el que lo sana. Reconoce que Dios es clemente, que es compasivo, que es lento para la ira. Y cuando vos y yo pensamos en nuestras vidas, podemos hacer una lista interminable de las bondades de Dios. Así que enfoquemos nuestros pensamientos en esta mañana en este salmo y cantamos: Alma bendice al Señor. Alma bendice al Señor, Rey potente de gloria. De sus bondades esté viva en ti la memoria. Oh, despertar, arpa y salterio entonar, himnos de honor y victoria. Alma bendice al Señor que a los cielos gobierna y te conduce paciente con mano paterna. Te perdonó, de todo mal te libró, porque su gracia es eterna. Alma bendice al Señor y su amor infinito. Con todo el pueblo de Dios su alabanza repito. Dios mi salud, de todo bien plenitud, seas por siempre bendito. Seguimos cantando esta mañana pensando en la bondad de Dios. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, solo en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, solo en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar, solo en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad.
Antes del mensaje vamos a pensar en el amor de Cristo, ese amor fiel, ese amor que se demostró muriendo en la cruz por nuestros pecados, y es ese mismo amor que hoy nos sostiene en medio de nuestras tribulaciones y pruebas, y es ese amor fiel que nos va a llevar a pasar la eternidad con Él. Cantamos. Cuán profundo amor de Cristo, sin medida y sin fin, brama como mar rugiente al cubrirme todo a mí. Me rodea por completo la corriente de tu amor y me guía mi descanso a tu gloria celestial. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Cuán profundo amor de Cristo, su alabanza proclamad, como vino a rescatarnos y salvarnos en la cruz, como guarda a sus amados por aquellos que murió, y por ellos intercede ante el trono celestial. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Cuán profundo amor de Cristo, superior a los demás. En las luchas y las pruebas siempre me bendecirás. Cuán profundo amor de Cristo, mi amigo y Salvador, a tu gloria tú nos llevas y tu amor no cesará. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Oh profundo amor, puedo yo confiar en el profundo amor de Cristo. Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buenos días, vamos a abrir nuestra Biblia al Salmo 20 en esta mañana. En la semana que ha pasado es uno de los salmos que he estado leyendo y cuando lo leí empecé a meditar, pensé que quizás sería un buen salmo para que nosotros estemos mirando en esta mañana. Así que les invito a abrir sus Biblias allí al Salmo 20, Salmo 20. En este salmo quiero darle un poquito una introducción de lo que está sucediendo. No es un salmo que quizás leemos tan a menudo o se predica tan a menudo, pero me llamó mucho la atención y quería compartirlo en este domingo a la mañana. En este salmo David se está preparando para ir a la batalla, para ir a pelear, para llevar su ejército,
para intentar tener una victoria en este tiempo que está ocurriendo esta porción de la Escritura. Y el pueblo está orando por su líder. Ellos se dan cuenta que deben depender de Dios para tener la victoria. Entonces saben que necesitan el favor de Dios. Están en una situación que es realmente de vida o muerte. Nosotros pensamos en guerras y pensamos en batallas, sí, pelearon, no pelearon, pero para ellos, si ellos son derrotados en la batalla, el pueblo es conquistado, el pueblo es destruido, el pueblo puede ser todo asesinado. Entonces, es un momento de vida o muerte. Están por salir a la batalla y el pueblo, el ejército, los líderes están orando por su rey, que el Señor los cuide. Y saben que si Dios está con ellos, tendrán la victoria. Pero si Dios está en contra de ellos, sufrirán gran derrota. Entonces en versículos 1 al 5, el pueblo ora por el rey. En versículos 6 al 8 vemos que el pueblo confía en Dios. Y en versículo 9, el último versículo de este salmo, el pueblo reitera su dependencia de Dios. De principio a fin, este salmo es un salmo de confianza. Es un salmo donde ellos son dependientes de Dios para la victoria y lo saben. Y es muy interesante si leemos el Salmo 20 con el 21, porque el 20 muestran su dependencia en Dios, su confianza en Dios, su gozo en Dios antes de ir a la batalla. Y el Salmo 21 es después de la batalla. Y ellos alaban a Dios que les ha dado una gran victoria. Entonces, hoy al terminar este salmo puedes leer Salmo 21 y ver la victoria que Dios le ha dado al pueblo de Israel luego de la batalla. Entonces el tema que quiero que miremos en esta mañana es que el Señor da la victoria. El Señor da la victoria. Israel no podía conseguir victoria en sí mismo. No importa cómo era su ejército, si Dios no estaba con ellos, ellos serían derrotados. Entonces ellos debían confiar en que Dios le daría la victoria. Y nosotros, al pensar en esto, quiero que nos hagamos esta pregunta: ¿en qué confiamos para obtener victoria en nuestra vida? ¿En qué confiamos para obtener victoria en nuestra propia vida? El primer punto que vamos a ver en esta mañana está en versículos 1 al 5. Y el punto es que el pueblo ora por su rey. El pueblo ora por su rey. En versículo 1 al 5, y vamos a leer todo el Salmo en este momento, así ya tenemos una idea de lo que está sucediendo. Dice así: que el Señor te responda en el día de la angustia, que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto, que desde el santuario te envíe ayuda y desde Sión te sostenga, que se acuerde de todas tus ofrendas y haya aceptable tu holocausto, que te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos. Nosotros cantaremos con gozo por tu victoria, y el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera, que el Señor cumpla todas tus peticiones. Ahora sé que el Señor salva a su ungido, le responderá desde su santo cielo, con la potencia salvadora de su diestra. Algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros en el nombre del Señor, nuestro Dios, confiaremos. Ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. Salva, oh Señor, que el Rey nos responda el día que clamemos. Lo primero que vemos aquí es que el pueblo ora por su Rey. Y vemos aquí en versículos 1 al 5 esta oración que hacen. El rey David se está preparando para la batalla. Ya ha ofrecido sus sacrificios, ha ofrecido sus ofrendas a Dios en versículo 3. Sus planes están listos, sus hombres están preparados, ya tiene todo el ejército listo para la batalla. Y está ante Dios en este momento, guiando al pueblo en oración. Es como que Dios está ante él con las ofrendas, con los sacrificios, orando a Dios, y por detrás está el ejército y el pueblo orando por David. Que Dios conceda victoria a David.
para que ellos mismos puedan obtener la victoria como pueblo. Y aquí en estos primeros 5 versículos, ellos pedirán 6 cosas del Señor. 6 cosas por su rey para que tenga victoria. Miren versículo 1. Dice que el Señor te responda en el día de la angustia. El día de la angustia es el día de la batalla, el día de la pelea. Y Israel sabe que todo su pueblo depende de esta batalla y de el rey teniendo victoria. Entonces oran por el rey en este día de batalla. ¿Y cómo oran? Que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto. Ellos piden que Dios responda, que Dios escuche sus oraciones y que Dios proteja a su rey, que tenga cuidado sobre él. Y este Dios, la frase Dios de Jacob, es la misma frase que vimos la semana pasada. Recuerdan en el Salmo 46, versículos 7 y 11, que en el momento de tribulación, en el momento que todo el mundo está cayendo y siendo destruido y parece que no hay ningún lugar firme en el cual poner nuestra confianza, tenemos el Dios de Jacob. Y es una frase que se usa en medio de un momento donde no sé a dónde acudir, puedo poner mi confianza en Dios. Y es lo que el pueblo pide aquí en versículo 1. En versículo 2 dice que desde el santuario te envíe ayuda y desde Sión te sostenga. En el santuario es en donde estaba el arca del pacto. Y el arca demostraba la presencia de Dios con su pueblo. Entonces ellos aquí están pidiendo que Dios esté con David al salir a pelear. Que su presencia esté con ellos. Ellos saben que él necesita de la presencia de Dios en la batalla para poder conquistar. Y versículo 3 dice que se acuerde de todas tus ofrendas y haya aceptable tu holocausto. El rey David fue un hombre fuerte espiritualmente. Cuando nosotros miramos en su vida, él era muy fuerte espiritualmente. Tuvo un momento donde él cayó en pecado, pero el resto de su vida él fue muy fuerte. Y aún en su pecado se arrepintió y fue un hombre fuerte espiritual. Y él sabía que para que pueda ser fuerte en la batalla, tener victoria en la batalla, él debía confiar en Dios para poder llegar a alcanzar las victorias en la lucha. Entonces, él es un hombre fuerte espiritual. Él es un hombre que lleva ofrendas a Dios, holocausto a Dios, sacrificio a Dios. Y el pueblo está orando diciendo: Padre, por favor, que esto sea aceptable ante ti. Porque si es aceptable ante ti, vas a suplir los deseos de David y nos vas a dar la victoria. Y es lo que dice el versículo 4, que te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos. Entonces David ofrece sacrificios y el pueblo ora: Dios, por favor, acepta sus sacrificios y dale lo que su corazón desea. Ahora, David sabemos que fue un hombre conforme al corazón de Dios. En Hechos capítulo 13, 22, Pablo dice allí, predicando el Evangelio: cuando lo quitó, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. En versículo 3 se ve el corazón de David, que era alguien que ofrecía sacrificios a Dios, en adoración a Dios, porque amaba a Dios. En versículo 4 el pueblo dice: dale los deseos de su corazón. Ellos saben que el éxito del rey depende de que Dios le dé ese deseo. ¿Y cuál es el deseo de David? ¿Es un deseo de ser grande? ¿Es un deseo de ser pecaminoso? ¿Es un deseo de egoísmo? No, su deseo es por Dios. Él tiene un corazón conforme a Dios. Y dice allí en Hechos que hará toda mi voluntad. La voluntad de David es hacer la voluntad de Dios. El deseo de David es tener el deseo de Dios. Y su prosperidad en la batalla depende de la provisión de Dios sobre él. Entonces el pueblo pide: dale el deseo de su corazón. Y aquí el pueblo está orando, clamando a Dios que le dé esta victoria. Y si miramos rápidamente, miren el Salmo 21, versículo 1 y 2, el pueblo agradece
a Dios. Dice, oh Señor, en tus fortalezas se alegrará el rey, y cuánto se regocijará en tu salvación. Tú le has dado el deseo de su corazón y no le has negado la petición de sus labios. Ellos piden que Dios le dé el deseo de su corazón. Dios le da ese deseo, tienen una gran victoria, vuelven y el pueblo está clamando con gozo y dando gracias al Señor que le ha dado el deseo de su corazón. Miren versículo 5, aquí vemos lo próximo que ellos piden, la quinta cosa que ellos están, la sexta cosa que ellos están pidiendo al Señor. Dice, nosotros cantaremos con gozo por tu victoria. Y el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera, que el Señor cumpla todas tus peticiones. Y ahí está la última petición que hacen. David, todo lo que has pedido ante Dios, nosotros estamos orando por ti, que el Señor cumpla todas las peticiones. Ellos tienen confianza que el Señor va a dar la victoria. ¿Ven ese versículo 5? Ellos están clamando, cantando con gozo, porque Dios da la victoria. Esta palabra victoria, quizás mejor traducida, salvación. Saben que Dios va a dar la salvación a ellos, al pueblo. Y entonces alzan bandera, que era una manera de mostrar victoria que tuvieron en la batalla. Entonces, en el medio de toda esta oración, saben que el corazón de su rey es recto, saben que el corazón de su rey está sometido a Dios. Y entonces ellos ya proclaman victoria en medio de esta oración. En los primeros 5 versículos no solo vemos la oración del pueblo, sino que también vemos la vida de este rey. No solo oran por él, pero él mismo está yendo ante Dios, pidiendo intercesión en esta batalla. El rey está orando, el rey está ofreciendo sacrificio, el rey está por ir a la batalla y él sabe que la única manera de tener victoria es si él descansa en Dios. Está seguro de esto. Entonces mientras el pueblo está a una distancia, él está ante Dios. Es un rey sometido a su voluntad. Y en los momentos más duros y más difíciles y antes de ir a pelear con su ejército, él descansa en el Señor. Antes de ir a versículo 6 y mirar los principios que tenemos allí, ¿cómo aplicamos este texto o aún esta parte del texto a nuestras vidas? Nosotros no tenemos un rey. Nosotros no vivimos en el tiempo del Antiguo Testamento, no estamos saliendo a pelear con un ejército físico contra otra nación, no es lo que nos ha tocado hoy en nuestra vida en Argentina. Pero el texto nos llama a orar. Creo que este texto nos llama a orar por hombres y mujeres que están en liderazgo. Y quiero ser muy específico en por quién debemos orar. Ellos clamaban al Señor por su líder, que era el rey David. Este salmo es un ejemplo de cómo debemos orar por nuestros líderes. Debemos orar por nuestro presidente. Debemos orar por nuestros gobernantes. Debemos orar por nuestros intendentes. Debemos orar por todo el gobierno. Esto es algo que el Nuevo Testamento hace aún más claro. Dice Pablo en 1 Timoteo 2, 1 al 3. Exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador. Nosotros debemos orar por nuestro gobierno, debemos orar por la salvación de nuestro presidente, por la salvación de nuestro vicepresidente. Debemos orar por sabiduría en los que están liderando nuestro país durante este tiempo, esta pandemia, que tienen que tomar decisiones muy difíciles. Oremos por ellos. Oremos que su corazón esté entrelazado al corazón de Dios, que se sometan a la voluntad de Dios en todas las decisiones que tomen. Ahora, mientras digo eso, sé lo que estamos pensando. Pensamos, ¿Dios va a hacer eso? Pensamos, realmente voy a orar eso, ya sé que eso nunca va a pasar. Porque hermanos, debemos orar con fe.
Saber que Dios puede cambiar el corazón del presidente, el corazón del que está en el gobierno. Y no estoy hablando bien o mal de este gobierno. Lo mismo era para el gobierno pasado, lo mismo será para el gobierno que viene. Debemos orar por ellos. Debemos ir a Dios en intercesión por nuestros líderes. Que se aferren a la voluntad de Dios. Nosotros somos muy buenos en quejarnos de nuestro gobierno. Todo el país es bueno en quejarse del gobierno, ¿no? Somos expertos en eso. Lo que deberían hacer, lo que no deberían hacer, cómo hicieron mal esto, cómo hicieron lo otro. Todos sabemos todo. Hasta que nos toca estar en liderazgo en algún punto y luego nos damos cuenta que no sabemos todo. En vez de pasar nuestro tiempo quejándonos del gobierno, debemos pasar nuestro tiempo orando por el gobierno. ¿Sos fiel en orar por tus líderes? ¿Sos fiel en llevar las peticiones de lo que está pasando en este país y orar por ellos? Ellos están enfrentando algo que nunca se ha enfrentado antes en nuestro país. Es algo difícil, es algo complicado. No hay una respuesta fácil a lo que hay que hacer. Oremos por ellos. Oremos que Dios obre en su corazón. No solo oremos por eso, pero oremos por líderes piadosos. Ahora quiero expandir este principio de orar por líderes piadosos. Debemos orar que nuestra nación elija líderes piadosos. Algo que no creo que ha sido fundamental en la mente de los que están votando. No creo que están yendo a votar pidiendo por líderes que aman al Señor, que se someten a Dios, que se someten a la Biblia. Y en mi vida no recuerdo un gobierno que dijo, nosotros lo primero que vamos a hacer es someternos a Dios y luego, basado en principios bíblicos, vamos a gobernar el país. No ha sido así. Entonces debemos orar con fervor por nuestro país. Que nuestro país llegue al arrepentimiento y a la conversión. Y entonces que Dios transforme los corazones de las personas de Argentina. Y entonces eso producirá personas temerosas de Dios y eso producirá una selección, una votación de hombres piadosos que gobiernen el país. Debemos orar que el Señor salve almas y que el Señor ponga a hombres que le aman, que están sometidos a Él. En vez de quejarnos, pasemos ese tiempo de quejarnos en orar por ellos. En orar por ellos. No solo debemos orar por nuestros líderes que están en el gobierno, sino también debemos orar por nuestro pastor. El rey David era su líder, no solo en la batalla, era su líder espiritual. Cuando nosotros miramos la historia de Israel y después de las dos tribus, Israel y Judá, vemos que el pueblo dependía de su rey. Si el rey adoraba dioses falsos, el pueblo los adoraba. Y cuando su rey adoraba al Dios verdadero, el pueblo seguía y adoraba al Dios verdadero. Ahora, a la luz de toda la Biblia y estando en la dispensación de la iglesia, nosotros sabemos que debemos orar por nuestro pastor. No estamos en una batalla física, pero sí en una batalla espiritual, donde el pastor debe guiar a la grey que Dios le ha dado. Entonces debemos orar por nuestro pastor y por nuestros pastores que tenemos en todas nuestras iglesias. Que Dios dé favor al pastor, que su corazón esté aferrado a Dios y que dirija a la iglesia deseando lo que Dios desea. ¿Orás por tu pastor? ¿Orás por tus líderes? Debemos estar orando por los que Dios ha puesto en autoridad sobre nosotros. Entonces, el Señor da la victoria. Primero vemos la oración del pueblo. Segundo, vemos la confianza del pueblo. La confianza del pueblo. Miren versículos 6 al 8 conmigo. Dice así: ahora sé que el Señor salva a su ungido. Le responderá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Vamos a parar allí. Esta es la oración del rey. Ahora muchos comentaristas discuten sobre quién está hablando aquí, si es un sacerdote, si es otra persona del ejército, no se sabe, pero lo más probable es que es el rey hablando aquí, lo más probable es que este rey, yo creo, es el rey David. Y el rey, al escuchar y saber toda la oración que el pueblo está haciendo por él declara seguridad,
y confianza y que Dios va a responder y Dios le va a dar la victoria. Él tiene certeza. En versículo 1, el pueblo ora por esperanza. En versículo 6, Dios contesta la oración del pueblo. Y miren de dónde viene esta respuesta. Miren versículo 6, la segunda parte. Le responderá, que es que responderá el rey, desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. ¿Cómo responde Dios? ¿Lo viste? Con la potencia salvadora de su diestra. Dios desde el cielo santo donde Él habita, está respondiendo con poder, con fuerza, con potencia. El infinito Dios es el que les da la victoria. Y nada los puede derrotar. No importa cuán poderoso es el otro ejército, si Dios está con ellos no los puede derrotar. Y lo vimos la semana pasada con Josafat, lo vimos la semana pasada con Ezequías, y cómo Dios mató a miles y cien miles de personas. Porque Él tiene la victoria, Él tiene el poder, y Él da la victoria a quien Él quiere y cuando Él quiere. Así que en otras palabras, la victoria militar no descansa en David, no descansa en el ejército. Ellos saben que descansa en Dios, entonces deben confiar en Él. Y el ungido de Dios sabe que Dios en su poder les va a dar esa gran victoria. Ya es segura, ya es segura. Esta es la confianza que tienen en Dios, que antes que ocurra ellos ya saben que ganarán. Y miren versículo 7 y versículo 8, dice, algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros en el nombre del Señor, nuestro Dios, confiaremos. David y el pueblo confiesan su confianza ante el Señor. Habiendo recibido sustento divino y la victoria, el pueblo muestra firmeza, muestra confianza y muestra dependencia de Dios. El versículo principal de este salmo es versículo 7. Este es el versículo principal de todo el salmo. El salmista quiere que entendamos que la razón que ellos tienen la victoria es porque ellos ponen su confianza en Jehová. Entonces lo que hace aquí en versículos 7 y 8 es que compara la confianza de Israel en Dios, que trae victoria, con la confianza de las otras naciones del mundo en sí mismos, y Dios los derrota. Entonces dice así, algunos confían en carros y otros en caballos. ¿Qué significa esto? Bueno, carros y caballos en este tiempo de la historia fue la fuerza más formidable del mundo. Es como que hoy confiemos en aviones, misiles, tanques de guerra, todas las mejores cosas para poder batallar contra el mal. Fue la forma más avanzada, la forma más efectiva de luchar una guerra, una batalla. Y esta clase de ejército que tenía caballos, que tenía carros, traía temor y terror a todas las demás naciones. Era una gran ventaja poder tener los carros y los caballos. Y mientras ellos confiaban en su éxito militar, mientras ellos confiaban en todo lo que ellos tenían, Israel confía en Dios y Dios trae victoria tras victoria sobre las naciones más poderosas del mundo. Este pasaje en otras traducciones dicen que recuerdan, pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios recordaremos o traemos a la memoria. Que en realidad el punto que está haciendo es que confían, pero ¿cómo confían? Recordando lo que Dios ya ha hecho por ellos. ¿Recuerdan el rescate de Israel de las manos de los egipcios? Egipto, el opresor más grande del mundo. El ejército más poderoso y más fuerte de todo el mundo antiguo. Y cuando Israel se va de allí, la tierra está desolada, destruida por las plagas que Dios puso allí. E igual Faraón tiene su corazón endurecido porque él sabe que es el hombre más poderoso del mundo y él va tras los israelitas y los va a atacar y los va a destruir con sus carros, con sus caballos, con el ejército más poderoso del mundo y más grande del mundo. Israel no tiene nada. Sus ropas,
ni siquiera mucha comida, quizás lo que se llevaron de Egipto. No tienen nada. Y Dios abre el mar, ellos pasan, entra el ejército del faraón de Egipto. Todo su ejército entra y muere ahogado en el mar. Porque aunque Egipto tenía toda la fuerza militar, Israel tenía a Dios y Dios destruyó a Egipto. Cuando finalmente el pueblo de Israel entra a conquistar la tierra que Dios le ha prometido, el primer lugar que ellos van es Jericó. ¿Qué hacen en Jericó? ¿Recuerdan? Es una narración muy conocida. Ellos caminan alrededor de la ciudad día tras día, tras día, tras día, y finalmente el muro se cae. Solo Dios puede hacer eso. No hay una estrategia si caminas alrededor de algo se va a caer. Lo que tenían que hacer es mostrar su confianza en Dios y que iban a obedecer lo que Él dijo, aunque parecía una locura, y Dios le dio la victoria. Los madianitas quisieron destruir a Israel y están acampados listos para hacerle batalla, y Dios escoge a Gedeón en el libro de los jueces, y Gedeón va a atacar a los madianitas. ¿Y con cuántos hombres lo hace? Con 300. Dios sigue achicando su ejército. Y finalmente con 300 hombres ellos van allí, prenden antorchas, tocan trompetas, gritan, y los madianitas se matan entre ellos. David, tan solo un pastor de ovejas, nunca habiendo luchado en una guerra, en una batalla contra ningún campeón como el campeón de los filisteos, él va a la batalla para llevar comida, y cuando escucha al filisteo desafiando a Dios, él dice: nadie desafía a Dios de esta manera, yo voy a luchar con él. Y él sale como un pequeño joven y mata al campeón de los filisteos que nunca había sido derrotado. Siempre el enemigo fue más fuerte. Siempre el enemigo podía derrotar como pisar una hormiga a Israel. Pero Israel tenía a Dios de su lado, y esa confianza en Dios que depositaron se ve en que Dios destruye a todos los enemigos. Y miren lo que pasa, versículo 8, ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. Israel tiene la victoria porque Dios está de su lado, y todos sus enemigos destruidos. Caen, porque ellos no tienen a Dios de su lado. Hermanos, nosotros no estamos en una lucha física como estaba Israel, pero sí nosotros estamos en una lucha espiritual. Y el Señor da la victoria tanto en la lucha física como en la lucha espiritual. Y en tu vida hoy, vos debes confiar en el Señor, porque solo así vas a poder tener la victoria espiritual que debes tener en tu vida. Te pregunto esto: ¿tenés victoria espiritual en tu propia vida? Seamos específicos, en este tiempo de la cuarentena, ¿has tenido victoria espiritual en tu vida? Estando con tus hijos todo el día, todos los días, ¿has tenido victoria espiritual día tras día tras día? Con paciencia, con amor, con gozo. Cuando pintan todo, cuando están rompiendo cosas, cuando están fuera de control y querés un poco de silencio. Tenemos el autocontrol, tenemos el dominio propio, tenemos victoria en esos momentos tan delicados. Debemos tenerlo, porque podemos tener victoria en el Señor. Estamos reaccionando de manera que agrada a Dios, a nuestro marido o a nuestra esposa, habiéndolos visto todo el día, todos los días. Para mí ha sido una gran bendición estar con mi familia, y espero que lo haya sido para vos también. Pero si no ha sido, debes comenzar a tener victoria en estas cosas y disfrutar de tu familia en este tiempo que Dios te ha dado especial. Es un gran tiempo para poder tener victoria y crecer en nuestro matrimonio y crecer en nuestra familia y con quien más estés en tu casa en la cuarentena. Hombres, ¿han vivido con santidad durante este tiempo? Quizás en este tiempo has tenido más tiempo, donde quizás hay mucha tentación. ¿Qué has hecho? ¿Qué has mirado con tus ojos? En el internet, en la tele, en el celular. Dios te puede dar la victoria en cada aspecto de tu vida espiritual. Y en esto debes estar confiando en el Señor para tener victoria. ¿Has vivido con preocupación durante este tiempo? Más se extiende la cuarentena, más preocupación tengo.
Debemos confiar en el Señor. Entonces, Dios nos va a dar la victoria. ¿Cómo podemos tener victoria en nuestra vida espiritual? Bueno, la respuesta está aquí en versículo 7. Nosotros, en el nombre del Señor, nuestro Dios, confiaremos. El tema dominante de este salmo es la confianza en el Señor, y eso es lo que debemos tener. Y quizás decimos, bueno, entiendo eso, y escuché el mensaje la semana pasada y entiendo que debo confiar en el Señor, pero ¿qué significa confiar en Dios? ¿Cómo lo hago? Bueno, este salmo muestra 5 formas en las cuales nosotros podemos confiar en el Señor. Primero, debemos descansar en Jehová. Debemos descansar en Jehová. ¿Vos confiás que las promesas de Jehová, de Dios, son verdad? Que si te aferrás a lo que Dios ha prometido, entonces vas a tener victoria en tu vida. Por ejemplo, cuando hablamos de Mateo capítulo 6, si confiamos en que Dios va a proveer para nosotros, no tenemos nada de qué preocuparnos. Entonces, si te preocupas, no estás confiando. Dios promete que te dará victoria espiritual en tu vida. Vos debes confiar en esa promesa. Segundo, ¿cómo confío en Dios? Además de descansar en sus promesas, debo orar con fervor. Orar con fervor. Debo estar en comunión con el Señor, orando cada día. Hay tantas cosas por las cuales debemos estar orando en este tiempo. Debemos estar fervientes en oración. Ya dije, orar por nuestro gobierno, orar por nuestro pastor. Les doy algunos otros pedidos. En estas semanas hay algunos estudios y distintas cosas que debe hacer nuestro hermano Franco Segovia, un joven que ha sido diagnosticado con cáncer. Tiene un tumor. Oremos por él. En este tiempo, Claudio Alonso, el tío de Anaí, que asiste en la iglesia de Florida, él ha tenido muchos problemas del corazón, teniendo un infarto, y debemos estar orando por él. Su situación es muy grave. Oremos por él. Oremos por las necesidades los unos de los otros. Compartamos nuestras necesidades unos con otros. Debemos estar orando. Y cuando estamos orando por otros, estamos creciendo en nuestra relación con Dios y estamos confiando más y más en el Señor. Debemos estar descansando en su promesa, debemos orar con fervor ante Dios. Tercero, debemos alinear nuestro corazón al corazón de Dios. El deseo de tu corazón, cuando dice versículo 4 que dice que te conceda el deseo de tu corazón. Nosotros, si oramos, Dios, concédeme el deseo de mi corazón. El deseo de mi corazón no es una licencia para pecar. El deseo de mi corazón no es una licencia para vivir en libertinaje como yo quiero en mi carnalidad. El deseo de mi corazón, como vemos en este salmo, es alinear mi corazón al corazón de Dios, mi voluntad a la voluntad de Dios, mis propósitos a los propósitos de Dios. David fue un hombre conforme al corazón de Dios y entonces el pueblo ora que sus deseos sean concedidos. ¿Cuándo confío en Dios? ¿Cómo sé que estoy confiando en Dios? Cuando yo someto mi vida y mi corazón y todas mis acciones a Dios. Eso es cuando yo estoy confiando en Dios. Cuando yo vivo para mí, confiando en mí mismo, muestra una falta de confianza en Dios. Debo alinear mi deseo a la voluntad de Dios. ¿Tu anhelo está sometido a Dios? Quizás decís, bueno, ¿cómo logro este anhelo? ¿Cómo logro este deseo? Yo quiero desear lo que Dios desea, pero deseo el pecado. Yo quiero anhelar lo que Dios anhela, quiero tener un corazón conforme a Dios, pero no lo tengo, mi corazón está lleno de pecado. Debes estar comprometido al Señor. Me comprometo a tener una relación con el Señor. Cada día estar teniendo comunión con Dios en su palabra. Cada día estar teniendo comunión con Dios en oración. Y cuando yo voy creciendo en vivir de acuerdo a la palabra, cuando yo voy creciendo en vivir de acuerdo a esta oración, y no orar y leer porque debo hacerlo y lo marco en mi listita de cosas que hacer, no. Crecer en comunión con Dios, en una relación donde amo a Dios, y más conozco a Dios y más amo a Dios, más deseo lo que Él desea. Y entonces más confío en Dios como debo confiar. Quinto,
Estoy en el quinto, descansar, orar, alinear, no, cuarto, acudir. Debo acudir a su poder. ¿Vieron versículo 6? Déjenme leerlo de nuevo. Me encantó este versículo. Dice, ahora sé que el Señor salva a su ungido. Le responderá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Debemos acudir al Dios omnipotente. No vamos a tener victoria espiritual en nuestras vidas si acudimos a nosotros mismos. Vamos a tener victoria espiritual en nuestra vida si acudimos a Dios. ¿Cómo confías en Dios? Sabiendo que Él te responde desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. ¡Qué increíble! ¡Cuán majestuoso, cuán grande, cuán poderoso es nuestro Dios! Acudamos a su poder. Y quinto, ¿cómo puedo confiar en el Señor? Recordando las bendiciones que Dios ha dado en tu vida. Recordando las bendiciones que Dios ha dado en tu vida. Dice allí en versículo 7 que otros confiaron en caballos, otros confiaron en carros, pero ellos confiaron en el nombre del Señor su Dios. Y como dije antes, es una palabra que significa ellos recordaron a su Dios. Yo sé que en mi propia vida, cuando yo comienzo a tener falta de confianza, me pongo a recordar lo que Dios ha hecho en mi vida. O cuando tengo un tiempo de angustia, como tienen aquí, un tiempo de estrés, un tiempo de calamidad, de dificultad, comienzo a recordar todo lo que Dios ha hecho por mí, cómo Dios ha bendecido mi vida. Y cuando comienzo a escribir y a enumerar las bendiciones de Dios, no termino nunca. Comienzo con lo más obvio, pero luego voy viendo cada detalle. Y escribo hoja tras hoja, tras hoja, tras hoja de las bendiciones de Dios en mi vida. Y ¿saben qué? Cuando recordamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todas las bendiciones por nuestra vida, eso nos lleva a tener confianza en Dios en el futuro. Si Dios ha hecho todo esto por mí en el pasado, lo seguirá haciendo en el futuro. Muchas veces nuestra confianza en Dios depende de mi memoria de cómo Dios ya me ha bendecido. Sentate si no estás confiando en Dios y escribí todas las bendiciones que Dios te ha dado y decís, sí, pero Dios no me bendice, Dios no está haciendo eso. Sentate y hacelo y vas a ver si realmente te pones a pensar todo lo que Dios ha hecho por vos. Te vas a maravillar. ¿En qué depositas tu confianza? El mundo confiaba en su fuerza militar. ¿Vos en qué confías? ¿Confías en tus logros? ¿Confías en tus talentos? ¿Confías en tu fuerza? ¿Confías en tu mente? ¿Confías en tu entendimiento? ¿En tus circunstancias? ¿Confías en tu cuenta bancaria? ¿Confías en tus ahorros? Oh, hermanos, confiamos en Dios. Nosotros debemos confiar en Dios. Todo el mundo confía en algo, pero el creyente confía en alguien y es nuestro Dios todopoderoso. Pones tu confianza en ti mismo, serás destruido. Eso es lo que pasó con ellos. Pero pones tu confianza en el Señor y tendrás gran victoria. Dice aquí en versículo 7, pero nosotros en el nombre del Señor, nuestro Dios, confiaremos. ¿Ese versículo es real en tu vida? Nosotros debemos poder decir que confiamos en nuestro Dios. En tercer y último lugar, hemos visto que el Señor da la victoria, que el pueblo ora por su rey, que el pueblo tiene confianza en Dios. En tercer lugar, vemos que el pueblo tiene dependencia de Dios. Vemos la dependencia del pueblo. Versículo 9 dice, salva, oh Señor, que el rey nos responda el día que clamemos. El pueblo vuelve a interceder por su rey David. Y dicen, Dios, salva al rey, cuida al rey, dale la victoria al rey, danos la salvación a nosotros. Ellos reafirman su confianza en Dios para la victoria. En versículo 1 dice que el Señor te responda en el día de la angustia. Y en versículo 9 dice que el rey nos responda en el día que clamemos. ¿Cuál es el día que claman? El día de la angustia. ¿Cuál es este día? El día que están yendo a la batalla y que hay incertidumbre. Pero ellos tienen certeza de que Dios va a dar la victoria. Y en el próximo salmo Dios la ha dado. Y ellos se regocijan.
porque saben que fue la mano poderosa de Dios que lo hizo. En el día de la angustia, en el día de la calamidad, ellos piden a Dios que les dé la salvación. ¿Vos estás angustiado? ¿Tenés angustia en tu vida? ¿Tenés angustia con tus líderes, con tu trabajo, con tu familia? Hermanos, no tenemos que vivir en angustia. Nosotros aquí en nuestro barrio donde vivimos tenemos un WhatsApp que es de todos los vecinos. Y en este tiempo pasan las semanas, pasan los meses. Nuestros vecinos están angustiados, se puede ver. Ellos quieren salir a caminar y no pueden. Ellos quieren tener niñeras para que cuiden a sus hijos, porque ahora los hijos, en vez de estar en la escuela, están en su casa todo el día y están frustrados. Ellos quieren volver a trabajar porque ya no les gusta esta vida, que es lo que está pasando. Y están angustiados y es más, se comienzan a pelear entre ellos en las cadenas de WhatsApp. La angustia no debe llevarnos a pelear y a tener calamidad. Debe llevarnos a arrodillarnos ante Dios y orar y que Él nos dé calma en el medio de nuestra angustia. ¿Cuál es la angustia que vos estás pasando? ¿Cómo has respondido a eso? Porque seguramente vos y yo hemos respondido pecaminosamente. Vayamos a Dios con confianza, poniendo nuestras peticiones ante Él. Y digamos, oh Señor, sálvanos de esta angustia. Y confiemos en Él, descansemos en nuestro Dios. Para terminar en esta mañana, quiero hacer algo que me encanta hacer con los salmos. Y eso es enfocarnos en Dios. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de Dios? La semana pasada aprendimos un montón de cosas acerca de Dios. Y quiero que al terminar este mensaje nosotros podamos tener confianza, no porque es una decisión que tomamos, sino porque vemos el gran Dios que tenemos y no tenemos otra respuesta que poner toda nuestra confianza en Dios. Y en estas semanas que siguen en la cuarentena he decidido que miremos en varios salmos. No he decidido cuáles, espero que el Señor me guíe en exactamente cuáles quiere que nosotros miremos. Pero sí, en cada uno que miremos, quiero que exaltemos a Dios y veamos la confianza que tenemos en Dios y desarrollemos sus atributos para que nosotros al mirar el Salmo digamos, qué gran Dios que tenemos. Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje acerca de Dios? Y yo anoté 6 cosas, aunque podrían ser muchas más, en realidad 7. Podrían ser más. Quizás vos ves otras cosas aquí también. Amén. Pero déjenme darle estas cosas para que estemos pensando en la grandeza de nuestro Dios y que debemos poner toda nuestra confianza en Él porque Él da la victoria. Y primero va exactamente con nuestro tema de este pasaje. Dios es victorioso. Dios es victorioso. Solo hay victoria en Él. Israel solo tenía victoria en Dios. Cuando ves después que Asiria los quiere conquistar, no pueden porque Dios no les deja. Y luego cuando Babilonia viene a conquistarlos, ellos lo conquistan porque Dios los deja. Pero Dios ha prometido que al creyente nunca lo dejará. Entonces en tu vida espiritual, la victoria viene por Dios. Confianza en Dios trae victoria. Él es victorioso. Segundo, Él es protector. Él es protector. Él protegió a Israel. Él protegió a David en las manos de sus enemigos. ¿Vos confiás que Dios te protege? Dios te protege de todo mal espiritual. Debes confiar en Él. Tercero, Dios es poderoso. No solo es poderoso, pero es omnipotente. No solo es omnipotente, pero Él está desplayando su poder desde su santo cielo con su mano derecha sobre todo lo que está pasando con nosotros. Qué gran poder que tiene. Nadie en la tierra tiene poder como Él ni se asemeja a Él. Cuarto, Dios trae esperanza. Porque en versículo 5 dice, nosotros cantaremos con gozo por tu victoria. En el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera, que el Señor cumpla todas tus peticiones. En el medio de su oración ellos prorrumpen en gozo y en alabanza, porque saben que Dios les dará la victoria. ¿Por qué? Porque tienen esperanza en Dios. No confían en sí mismos, confían en Dios.
Quizás vos en esta mañana decís, yo no tengo esperanza. No es porque Dios te ha abandonado, es porque vos has dejado de confiar en Dios. El mundo no tiene esperanza porque el mundo no confía en Dios, y un creyente sin esperanza es un creyente que ha dejado de confiar en Dios, y qué triste que es eso. Confía en Dios. Él te da la esperanza en tu vida y trae esperanza en tu angustia. Quinto, Él trae gozo. Él trae gozo. Ellos dicen así, nosotros cantaremos con gozo. ¿Por qué tienen tanto gozo antes de una batalla en la cual, si su ejército pierde y su rey es muerto, ellos son destruidos o tomados prisioneros? Porque Dios trae gozo en medio de la calamidad. Dios trae gozo en medio de la angustia. Dios te da gozo a ti. Él es el Dios de gozo que da gozo a sus hijos. No importa tu circunstancia, podés tener gozo en el Señor y debes tenerlo. Qué gran Dios. Pero al seguir el Salmo vemos que Dios es soberano. Dios es soberano en sexto lugar, que significa que Dios está en control de todo. Dios reina y Dios decide qué hace, cuándo hace, dónde lo hace, cómo lo hace. Desde lo más chiquito hasta lo más grande. Dios decide la historia humana y su destino y está guiando todo absolutamente al fin que Él quiere. Nosotros debemos confiar en su soberanía, que Él está en control de lo que ocurre en nuestro país, de lo que ocurre en nuestro barrio, de lo que ocurre en nuestra casa, de todas las responsabilidades que tenemos, de todos los temores que tenemos. Dios es soberano y está en control de todo. En control de cada aspecto de tu vida. Y último, y déjenme repetirlos, Dios no es solo victorioso, Dios no es solo protector, Dios no es solo poderoso o omnipotente, Dios no solo trae paz, Dios no solo trae gozo, Dios no solo es soberano, pero solo en Él hay salvación. Solo en Él hay salvación. El último verso dice, salva, oh Señor. Israel no podía tener salvación en la batalla si no venía de parte de Dios. Y para nosotros, hoy en día, tenemos toda la palabra de Dios. Tenemos tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y sabemos que el Mesías que ellos esperaban ya ha venido. Y nosotros tenemos salvación en Cristo Jesús. Si vos estás mirando este video y vos no has puesto tu fe en Cristo, vos no sos hijo de este Dios. Vos no podés tener gozo, vos no podés tener esperanza, vos no podés tener victoria, vos no podés tener poder, vos no podés tener al Dios soberano obrando en tu parte. No. Vos necesitas la salvación. Vos debes arrepentirte de tu pecado, aborrecer tu pecado, poner atrás tu pecado, a un lado, no quererlo, odiarlo y poner tu fe en Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Cristo, quien es Dios mismo, vino a este mundo, murió en la cruz por tu pecado. Al tercer día resucitó en victoria sobre el pecado. Y la Biblia dice que todo aquel que se arrepiente de su pecado y pone su fe en Cristo para salvación, tiene la vida eterna. Hoy, si vos crees en Cristo, Él te da la salvación. Nosotros tenemos como creyentes la victoria más gloriosa que puede haber. No la victoria en nuestra vida física, sino la victoria espiritual, que es la vida eterna. ¿Has puesto tu fe en Cristo? Si no lo has hecho, hoy es el día de salvación. Cree en Cristo como tu Salvador. Háblame, mandame un mensaje. Si no me conoces, busca una forma de escribirme o escribí en el Facebook de la iglesia. Ahí te vamos a responder. Queremos que hoy confíes en Cristo como tu Salvador. Si has creído en Cristo, si has depositado en algún momento tu fe en Cristo, te hago esta pregunta. ¿Crees en Él diariamente? ¿De qué sirve haber puesto mi fe en Cristo si no vivo creyendo en Cristo cada día? La vida del creyente es una vida de confianza en Cristo cada día de su vida. Si has confiado tu alma, si has confiado tu eternidad en Dios, ¿por qué no descansas en Dios en el presente? Si yo he dado a Dios
lo más importante de todo, mi alma por la eternidad. ¿No voy a confiar en Dios durante un virus que está tomando a todo el mundo por sorpresa? ¿No voy a confiar en Dios en medio de mi angustia y mi dificultad? Si Dios ha salvado mi alma y me ha dado vida eterna, mucho más tengo que confiar en Dios en cada aspecto de mi vida, en cada momento de mi vida. Hermanos, la victoria en nuestras vidas depende de nuestra confianza en el Señor. ¿Es Dios la confianza firme de tu vida? Solo así tendrás victoria en tu vida espiritual. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este pasaje tan hermoso, Señor. A primera vista parece que no se aplica para nada a nosotros, pero al mirar los principios bíblicos se aplica directamente a nosotros, aún viviendo miles de años después de que esto ocurrió. Padre, te pido que seamos personas de oración. Te pido que seamos personas que ponen su confianza en ti, que reafirman su confianza en ti, que miremos la grandeza de nuestro Dios, que Él trae gozo, esperanza, Él es soberano, victorioso, poderoso. Y Él nos da la salvación. Tú nos das la salvación, Padre, por medio de Cristo. Te ruego que si alguien escucha este video que no te conoce a ti como Salvador, que hoy se arrepienta y ponga su fe para salvación. Te pido por creyentes que no vivamos diciendo, sí, yo puse mi fe en Cristo, sino he creído en Cristo y vivo mi vida creyendo en Cristo. Y que vivamos una vida de confianza en ti, acudiendo a tu poder, orando con fervor, descansando en tus promesas. Padre, que este salmo nos lleve a exaltarte a ti, a glorificarte a ti y a ver que la victoria en nuestra vida solo viene por medio de nuestra confianza en Dios. Que tú seas glorificado, Señor, y que tu pueblo sea bendecido y que tengamos victoria en nuestra vida, sabiendo que servimos un gran Dios que es soberano sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga.